Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, compartiendo nuevamente con ustedes un tema muy interesante en el área de salud. Hoy vamos a hablar de un tema realmente interesantísimo. Muchas veces no nos percatamos que vivimos en un mundo donde existen enemigos invisibles permanentemente. De hecho, el COVID nos ha enseñado que sí, pero igualmente estamos rodeados de diminutas bacterias, ¿sí?, por todos lados que están acechándonos y quizás tratando de crear alguna enfermedad en nuestro organismo. Así que vamos a hablar de ese tema, de lo mucho que luchan ellas por resistir y de lo mucho que luchamos nosotros para erradicarlas. Vamos a hablar de la resistencia antimicrobiana. Por eso nos acompañan esta noche realmente personalidades, un lujo tenerlos en Foro Médico como siempre. Un amigo ya de la casa, el doctor Hernán Rodríguez, él es de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lilian, un gusto estar en tu programa. Gracias por estar como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a hablar también con la doctora Ada Brizuela, ella es de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, jovencísima, la estuve alabando recién. Una profesional muy joven, pero por supuesto talentosa si está en este equipo. ¿Qué tal, doctora? Muchas pilas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Con toda la energía de la gente joven. Qué lindo, ¿no? Muchísimas gracias por tenerme acá con ustedes. No, por favor, gracias a ustedes también por estar. Y también el doctor Fernando Galeano, que también ya he tenido el placer de entrevistarlo. Él es el representante también de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Es infectólogo, ¿verdad, doctor? Así es. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y totalmente a las órdenes. No, realmente para nosotros es un placer contar con un equipo así de lujo, como decía, y para hablar de un tema tan interesante y tan poco debatido, tan poco instalado en la sociedad. Y como decía al principio, doctor, vivimos rodeados de bacterias invisibles. Para nosotros son invisibles, pero felizmente para ustedes no. Sí, bueno, realmente es así, Lilian. Existen varios llamados microorganismos. Micro significa que no se puede ver a simple vista, y organismos serían seres vivos, ¿verdad? Que nos rodean y que también los tenemos en nuestro propio cuerpo, en nuestra superficie, en nuestra boca, en el intestino, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos pueden hacernos daño. A eso se le llama infección. Muchas veces usamos la palabra infección de manera frecuente, pero no entendemos lo que es. Y para ser prácticos, una infección es cuando un microorganismo hace daño al cuerpo. Esa es una infección. Entonces, recién allí se requiere hacer un tratamiento para combatir ese daño que nos está causando este microorganismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde más o menos se origina todo este tema del uso de medicamentos para hacer frente al daño que nos puede hacer ya sea una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, y por supuesto su uso adecuado, el uso adecuado de este medicamento. Ya. ¿Cómo hacemos la diferencia, doctora Ada Brizuela, de un virus y una bacteria? Bueno, en realidad nosotros, más bien podría dirigirle la pregunta al doctor. Sí. Porque yo te cuento, yo soy odontóloga, entonces para nosotros es muy fácil, directamente vemos pus, vemos dolor. Es más visible. Sí, es mucho más visible para nosotros. Ya. Y a nivel del organismo, ¿cómo ustedes hacen esa diferenciación? ¿Tiene que ser una evaluación, tiene que ser un análisis o simplemente por el trastorno físico que da el paciente? Bueno, desde el punto de vista estructural, ¿verdad? El virus es muchísimo más pequeño que una bacteria. Si bien ambos son microscópicos, no se puede ver a simple vista, muchas veces una bacteria se puede ver con un microorganismo, con un microscopio común, digamos, no así el virus, que se necesitan ya microscopios electrónicos. Entonces, el tamaño es un factor de diferencia entre virus y bacterias. Ahora, por supuesto, los cuadros clínicos también van variando. Como habíamos hablado ya antes del programa fuera de cámaras, ¿verdad? Hay un sinfín de virus y bacterias. En cuanto a virus, podemos hablar del virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, el virus del dengue, el coronavirus, que es otra familia grande también. O sea que realmente existe una variedad en la cual es importante hacer el diagnóstico, y afortunadamente hoy en día tenemos digamos, infraestructura, y en nuestro país, por supuesto, para hacer esos diagnósticos en el laboratorio. Así que siempre es importante también, sobre todo para los profesionales de la salud,
solicitar esos estudios, esos análisis para identificar cuál es el microorganismo causal del cuadro, un virus o una bacteria, por ejemplo. Doctor Galeano, ¿qué tan grave puede ser una infección? No, el espectro de las infecciones es muy variable, ¿verdad? Realmente de alguien infectado, de alguien que consulta a un hospital por algún síntoma infeccioso, ya sea respiratorio, que puede ser tos, puede ser chorreo de nariz, puede ser fiebre, algún síntoma que uno sospecha alguna infección, normalmente son cuadros virales. Por frecuencia, normalmente los virus son los que más infecciones causan. Pero así como decía la doctora y el doctor, ¿verdad? Es muy importante que un profesional sea el que justamente determine si la infección va más hacia un cuadro viral, hacia algo viral o hacia algo bacteriano. De ahí que el uso de antibióticos está indicado solamente en las infecciones bacterianas y no en las virales. Las infecciones son de las causas más frecuentes de consulta, de internación y de fallecimiento en el mundo. Teniendo en cuenta la historia nomás, viendo las guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, las guerras anteriores incluso, más que las guerras, muchas veces los soldados o la gente moría por las infecciones que traían las heridas. De ahí que, como decía el doctor, la penicilina fue una revolución en ese momento porque se pensaba que las heridas de los soldados ya estaban curadas. Pero posteriormente se pensó que con la penicilina se acababan las infecciones. No, había publicaciones de la fecha que decía fin a las infecciones, muerte a las bacterias, una cosa, pero... Era una guerra declarada y ganada. Ganada por los humanos que no, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Bueno, realmente es lo que también comentábamos cuando Alexander Fleming, en 1945, hace 76 años, ¿verdad? 45, recibe el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina. Ya dijo en su discurso que si este medicamento, ¿verdad?, cae en manos de gente ignorante que utiliza en forma inapropiada, insuficiente el antibiótico, lo que va a producir es que la bacteria se vuelva resistente a este antibiótico. Nadie lo entendió probablemente en esa época, como dice Fernando, ¿verdad? Se creía que iba a ser la solución a las infecciones, pero su propio descubridor, digamos, ya lo vaticinaba, explicando que no era así, ¿verdad? Que había que usar los antibióticos de una manera correcta. De lo contrario, más que una solución, acarrearía algún problema, y que es lo que justamente estamos viendo actualmente. Usar inteligentemente también, ¿no? Porque es suficiente que se entiende, que no se aplica correctamente. Sí, insuficiente se refiere a una dosis por debajo de la indicada. Vamos a suponer que se debe tomar un antibiótico cada 8 horas y la persona toma cada 24 horas. Esa es una dosis insuficiente. O en vez de tomar 1 gramo, toma 500 miligramos, o sea, una dosis menor a lo indicado. O sea, la exactitud es fundamental en el consumo de los antibióticos. Así es, y es allí donde el médico es quien debe prescribir el antibiótico. O sea, puede ser un aliado como puede ser realmente contraproducente, doctora, ¿no? Así es, justamente eso también quería continuar con la línea de lo que estaba hablando el doctor. Es súper importante que una vez que es recetado el antibiótico, cumplir realmente como fue indicado, porque muchas veces pasa que los pacientes ya se sienten mejor, ya no tienen más sintomatología, dejan de tomar los antibióticos y todavía le quedaban unos días más de duración del tratamiento. Y es ahí cuando las bacterias que continúan en el cuerpo pueden hacerse más fuertes y ahí va a empezar a necesitar otro medicamento, otra medicación para poder erradicar esa infección. Esa es la parte que creo que no se entiende. Porque es como que el paciente va a casa, como dice la doctora, se siente un poco mejor, o si no, no respeta las horas. Me pasé media hora, no importa, la tomo igual, peor es no tomar. ¿Peor es no tomar o peor es tomar? ¿Qué hacemos? No, lo que hay que tratar de respetar. Yo quiero dar un ejemplo, justamente el de la tuberculosis. A ver. El tratamiento de la tuberculosis dura como mínimo 6 meses, pero la persona se siente mucho mejor en pocos días. Quizás en 10 días de tratamiento ya se siente mucho mejor, ¿verdad? Ya no tiene fiebre, ya no tose, ¿verdad? A lo mejor gana peso porque la tuberculosis produce una pérdida importante de peso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces la persona deja de tomar su medicamento, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que ocurre? No solamente
la bacteria sigue presente, sigue haciendo daño al cuerpo, me refiero a la tuberculosis, sino que también se va volviendo resistente. Por eso es que hoy en día el Programa Nacional de Control de Tuberculosis ya entrega la medicación y controla que el paciente tome su medicación diariamente hasta completar todo ese periodo de 6 meses. Como un ejemplo de lo que estamos hablando, lo dice la doctora Ada. Realmente una ingesta insuficiente, ya sea en cuanto a duración, en cuanto a dosis o en cuanto a frecuencia, puede ser contraproducente. La bacteria puede volverse resistente. Qué importante el tema que estamos hablando. Espero que todos estén enganchadísimos en casa y saber, porque quien más, quien menos habrá tenido algún problema, algún cuadro clínico que ameritó la utilización de antibióticos y la receta y las indicaciones por parte del médico. Así que es fundamental lo que estamos hablando esta noche para hacer las cosas correctamente y que no sea contraproducente, obviamente, y complicarnos mucho más la salud. Vamos a ir a la pausa. Volvemos enseguida agradeciendo, como siempre, por supuesto, a Bioetic Pharma, calidad de innovación. Ya volvemos. Volvemos con Foro Médico y una compañía muy interesante esta noche. Tenemos un equipo médico, infectólogos, todos tienen esa especialidad. A ver si no estoy errando. Bueno, yo soy infectólogo clínico, ¿Clínico? es decir, atiendo a adultos. Yo soy odontóloga clínica. Que vamos a hablar de las bacterias de la boca, el área bucal, que es muy importante. Infectólogo. Sí, yo soy infectólogo pediatra. Pediátrico, de todo tenemos esta noche, así que vamos a reaprovecharlos a ustedes. Y estamos hablando de resistencia antimicrobiana. Hablamos de los pequeños microbios que no se ven a simple vista, pero que están, y hay bacterias también que viven en nuestro organismo, que son bacterias buenas, ¿sí? Hay que decir también, así, ¿no? Así, hay bacterias, sobre todo los que tenemos en el intestino, Sí. que no solamente no hacen daño, sino que al contrario nos ayudan, sobre todo a digerir ciertos alimentos. A nivel genital, por ejemplo, las mujeres tienen también ciertas bacterias que producen un medio ácido que evitan que proliferen bacterias dañinas. O sea, por eso es importante saber eso. No todas las bacterias son perjudiciales, al contrario, hay algunas que son muy útiles. Ya. Ahora, el uso y el abuso de los antibióticos, ese también es el tema que nos convoca esta noche. Hay una resolución ministerial, me decías, doctor, Así es. que habla de que esto puede ser solamente expedido bajo receta. Así mismo, bajo receta médica y también los odontólogos, por supuesto. Y debe figurar el nombre del paciente, el número de cédula, por supuesto el nombre del antibiótico y la presentación, el diagnóstico, firma, sello y fecha. Y esa receta tiene una validez de 5 días. Eso es importante saberlo, ¿verdad? Es una forma a través de la cual se busca justamente, digamos, que ese uso de antibióticos sea adecuado, ¿verdad? Y de paso también que el médico recuerde, ¿verdad?, para qué diagnóstico está administrando. Por dar un ejemplo, ¿verdad?, como estábamos diciendo, hay enfermedades como una gripe, que es un cuadro viral y no se trata con antibióticos. ¿Por qué? Porque es un virus y los antibióticos son medicamentos para tratar bacterias. Entonces es muy importante tener eso en cuenta para evitar el uso indiscriminado, inadecuado de estos medicamentos. Hay gente que pide antibióticos y hay otros que no lo quieren tomar porque los califican como antivida. Y dice, toma antibiótico, me quita vida. ¿Cómo nos manejamos en esa situación? No, y normalmente la gente busca muchas veces en una consulta que se le dé antibiótico. Para cortar rápido la enfermedad. O para cortar rápido, o dicen para que no avance, digamos, mucho. Ya, ¿por qué no me da antibiótico de entrada? Exacto. ¿Verdad? Muchas veces no es así, ¿verdad? Muchas veces dar antibióticos nada más para prevenir una infección no es adecuado, no es una conducta adecuada. Y añadiendo un poco a lo que dijo el doctor, muy importante, saber que nuestras bacterias buenas, por así decir, tenemos en cantidad de miles de millones, y los antibióticos que uno consume hace que las bacterias buenas disminuyan en cantidad
y aumenten, por así decir, las bacterias más resistentes y entre comillas malas, ¿verdad? Y una vez terminado el uso de antibióticos y vuelto a la fisiología normal de la persona, vuelven a ganar las bacterias buenas. Y esa guerra entre ellas, digamos, finalmente da salud a la persona. Por eso esa guerra entre las bacterias dentro de nuestro cuerpo, siempre es bueno que vaya a favor de las bacterias saprófitas que le llamamos, que son las nuestras, las buenas, las comensales. ¿Y podemos explicar a la gente qué es la resistencia antimicrobiana? ¿Qué es? ¿Cómo se desenvuelve dentro de nuestro cuerpo eso? Sí, cómo no. Bueno, resistencia es muy importante el comentario que haces, Lilian, porque la gente confunde resistencia con agresividad. Una bacteria se vuelve resistente cuando antibióticos que anteriormente funcionaban, hoy en día ya no funcionan. ¿Por qué? Porque por diferentes mecanismos esa bacteria pudo haber creado, digamos, esas defensas para que el antibiótico no le haga daño. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda. Sí, para que la gente pueda entender en casa. Sí, ustedes conocen que una lesión de piel que comúnmente se le conoce como susúa. Que sí. es, claro, mucha gente tiene muy frecuentemente ese tipo de lesiones. Esa lesión que es una inflamación y la presencia de pus en la piel, ¿verdad? Bueno, es producida por una bacteria que normalmente tenemos en la piel. Pero bueno, de vez en cuando puede producir ese tipo de infecciones, ¿verdad? Con pus. Bueno, yo lo puedo contar porque creo que tengo más experiencia, entre comillas, ¿verdad? En cuanto a no significa que tiene más edad. No significa ninguna posibilidad. Ninguna relación. Yo recuerdo que anteriormente, justamente con la penicilina y los derivados de la penicilina, era suficiente tratar ese tipo de infecciones. ¿Qué es lo que pasó con los años? Más o menos allá por el año 2013, le calculo, ¿verdad? Acá en Paraguay, ¿verdad? Y es el mismo fenómeno que ocurre en muchas partes del mundo. Esa bacteria se empezó a volver resistente a la penicilina y a sus derivados. Tal es así que hoy en día ya no es, digamos, un antibiótico de primera elección para ese tipo de infecciones. Entonces la gente, justamente como decía Fernando, ¿verdad? Dice, pero yo antes recibía penicilina y me hacía bien. ¿Por qué no te habrá indicado eso el doctor? Bueno, pasa que el doctor sabe que ya ese antibiótico ya no le va a resultar, entonces tiene que usar otro. Entonces, eso se hace en base a pruebas que van realizando ustedes, sí, ¿no? Son análisis de laboratorio. Ahí está. Preferentemente es el llamado cultivo. Entonces ese también es otro aspecto que es importante mencionar. Idealmente toda secreción, es decir, catarro, pus, diarrea, cuando hay molestias al orinar, la orina, en fin, esos fluidos deben ser sometidos a un análisis llamado cultivo para identificar el microorganismo causal de la infección y la lista de antimicrobianos que son útiles. Entonces, por eso son aspectos que hoy en día tenemos disponibles y hay que utilizar. Todo es un proceso previo que sí o sí se tiene que hacer, no es que voy al médico y ya en el momento me puede recetar un antibiótico entonces, o sí en algunos casos. De acuerdo al cuadro clínico quizás sí, ¿no? De acuerdo para no también confundir al público. No, de acuerdo al cuadro clínico. Hay cuadros que de entrada sí necesitan antibióticos. Claro. Eso realmente lo ideal es que lo verifique y lo determine un profesional, ¿verdad? Totalmente. Médico certificado, ¿verdad? Claro. En el sentido de que pueda determinar si realmente es útil el antibiótico o va a ser necesario de entrada. Muchas veces sí, ¿verdad? Pero según el caso, a veces no es necesario. Y por eso muchas veces pedimos controles a los 2, a los 3 días, justamente para ver la evolución del cuadro y ahí determinar con mejor precisión, por así decir, la necesidad o no de antibiótico. Y hay veces que en eso fallamos también las personas, digamos, en acudir a los controles y de repente automedicarse. Entonces, ahí también es algo que tenemos que insistir en las personas que cumplamos con las indicaciones médicas muchas veces. Ya. En un proceso de infección, digamos, que tiende a complicarse, el profesional puede ir cambiando la introducción de antibióticos en el paciente, consulto. Claro, de hecho existe lo que se llama el tratamiento empírico, que es justamente lo que se realiza sin estudios previos, sin cultivos, en otras palabras. Sí. Entonces se hace un tratamiento empírico y en base también a los datos que se tienen
del escenario, digamos, microbiológico de la época y del lugar, por ejemplo, qué es lo que está circulando en Paraguay, ¿verdad? En estos años. Pero así también hay situaciones de emergencia. Voy a citar un ejemplo, una meningitis bacteriana. Cuando llega un paciente y el médico sospecha que su paciente puede tener meningitis bacteriana, ante la sospecha ya debe iniciar antibióticos de urgencia. Es una emergencia. No hay posibilidad de que lo dilate. Hay que iniciar. Ese es un ejemplo extremo, vamos a decir. Sí. Después, por supuesto, se realizan los estudios pertinentes y se determina, digamos, cuál es la bacteria involucrada, etc. Pero son ejemplos, digamos, que se suelen dar de vez en cuando. El factor tiempo entonces es fundamental ahí. Sí. Bueno, me permiten, vamos a hacer otra pausita comercial muy breve y enseguida volvemos. Estamos hablando de resistencia antimicrobiana esta noche en Foro Médico, así que quédense en casa y estén pendientes de este tema porque es muy interesante. Ya volvemos.